Llevas toda una vida queriendo aprender a hablar en público, pero cada vez que lo haces te da miedo, te quedas paralizado, tienes sudoración y no sabes cómo resolverlo ni por qué ocurre esto. Hoy por fin vas a poder conocer cuál es el proceso que sigue tu cuerpo y cómo puedes hackearlo. Iniciamos. Cuando tú vas a hablar en público y tienes miedo, es porque tu cuerpo acaba de categorizar ese momento como una situación de peligro. ¿Qué acaba de suceder? Hay un cúmulo de neuronas que se llaman la amígdala, que son aquellas que evalúan si tu cuerpo está en una situación de peligro o está en una situación regular. Cuando la amígdala analiza que en ese momento vas a hablar frente a personas, consulta con los recuerdos qué emociones tiene. Así que va a encontrar esas emociones negativas, donde se burlaron de ti, se rieron, te dijeron que no lo vuelvas a hacer, que nunca vas a ser bueno para hablar frente al público y te van a pedir que te retraigas de ello, que no lo ejecutes. Entonces, como tú tienes que hacer esa acción de hablar en público, tu amígdala va a activar ese sensor de situación de peligro. Cuando tu cuerpo entra en una situación de peligro gracias a esos recuerdos que tienes negativos, se va a liberar automáticamente dos neurotransmisores, la adrenalina y el cortisol. ¿Lo tienes apuntado? Repite conmigo, adrenalina y cortisol. ¿Qué significa esto? La adrenalina entra a tu torrente sanguíneo y automáticamente va a liberar energía. Y el cortisol le va a permitir prolongar ese disparo de energía en tu cuerpo. Cuando un cuerpo se siente en una situación de peligro, automáticamente y de forma primitiva activa tres conductas. O bien atacas, o bien corres, o bien te paralizas. Como tú no puedes ni atacar ni correr frente a tu público porque puede irte peor, vas a quedarte paralizado. Y es en ese momento de parálisis donde empiezas a sudar, empiezas a temblar, tienes sudoración excesiva en el cuello, en la espalda, tienes un temblor en la voz y sobre todo te olvidas lo que vas a decir. ¿Por qué está ocurriendo esto? Ahora te lo voy a explicar. Cuando se libera la adrenalina en tu cuerpo, toda la sangre empieza a recorrer mucho más rápido. Mira, ¿te imaginas que tomes 3 o 4 botellas de Red Bull en un solo momento? Eso es lo que ocurre cuando tienes adrenalina en tu cuerpo. Entonces, como tu cerebro entró en un modo intuitivo, toda acción de raciocinio se va a cancelar. Y por ende, lo que tú vas a pensar para tratar de recordar ese guión, ese discurso que te has aprendido de memoria, se va a quedar nulo. Entonces, ahí viene el primer síntoma. Te olvidas lo que vas a hablar frente al público. ¿Por qué? Por culpa de la adrenalina dentro de tu cuerpo. Ahora, segundo acto consecutivo, empiezas a tener un parpadeo en la voz, empiezas a quedarte sin voz. ¿Por qué? Los músculos se tensan para poder responder de forma rápida ante una situación de huida frente al peligro. Pero como tú no vas a huir, tus músculos siguen tensándose, de tal forma que empiezan a presionar diversas partes de tu cuerpo y una de ellas es la garganta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tu voz empieza a temblar o se te apaga la voz. Ahora, una acotación a la que debes ponerle muchísima atención. Cuando tienes cortisol en tu torrente sanguíneo, hay un detalle que debes tomar en cuenta. El cortisol va a permitir cortar cualquier situación que no sea imprescindible y que ayude a esa energía para que puedas subir y ponerte a buen recaudo. Entonces, se elimina cualquier necesidad de hambre, se elimina cualquier necesidad de ir al baño, de ir a miccionar o hacer alguna otra acción. Y también se va a eliminar temporalmente el sistema inmunológico. ¿Qué significa esto? Que si tú eres muy propenso o tienes mucho de forma recurrente esa emoción de peligro, de que estás al acecho, de que estás asustado por algún pendiente, por tu jefe en particular, eso va a liberar una supresión continua de tu sistema inmunológico. Y por ende, por consiguiente, probablemente te enfermes mucho más seguido. Así que esto no es un juego. Necesitas poder controlar tu estrés, poder encontrar tranquilidad para que de esa manera tu cuerpo se encuentre en las mejores condiciones. Regresamos a los síntomas que tiene tu cuerpo por la adrenalina que está circulando. Entonces, ya entendiste por qué tienes sudoración. Ya entendiste por qué se te apaga la voz. Y eso que genera taquicardia en tu cuerpo porque tienes demasiada energía. Recuerda, cuando un corredor se prepara,
su cuerpo empieza a bombear más sangre, el corazón se esmera. En este caso tu corazón se esmera para que salgas corriendo, pero no lo vas a hacer, te vas a quedar paralizado. ¿Qué más sucede dentro de todo este espacio? Tu respiración cambia, porque necesitas cubrir más amplitud de oxigenación dentro de tu organismo y estás haciendo una respiración superficial. ¿Qué necesitas hacer para empezar a bloquear este escenario? Punto 1, una respiración diafragmal, que esa respiración ingrese para darle tranquilidad a tu organismo. Punto número 2, debes reemplazar ese aprendizaje de textos, de guiones, por ideas principales. De esa manera vas a permitir aprender y estructurar no por lo que recuerdes al pie de la letra, sino solamente por lo más importante. Tienes que entender que la comunicación en ese momento está sufriendo un estado de emergencia y por ende tú también debes actuar para contrarrestar ese estado de emergencia. Y debes recordar que esto se activa por recuerdos negativos, por emociones fuertes que están afectando tu tranquilidad. ¿Qué debo hacer con esas emociones? Cuando tú decidas cambiar esta realidad, debes empezar a reemplazar esas emociones negativas por emociones positivas. Y ojo, no todo acaba ahí. Esa idea, esa creencia potenciadora, debes volverla realidad para que esa emoción positiva destierre a esa emoción limitante y negativa. Entonces, de esa manera, la próxima vez que el Google de tu cuerpo busque ese recuerdo emocional, ya no va a encontrar un recuerdo que lo afecte, sino un recuerdo que le dé confort. Ahora, para resumir, la fórmula que debes aplicar para poder romper ese miedo cuando vas a hablar en público es la siguiente. Pequeñas victorias por N veces va a ser igual a tu éxito comunicativo. ¿Cómo logro una pequeña victoria? Hablando, comunicándote en entornos seguros. Esa es la única manera como tú puedas construir desde esa seguridad, a pesar de que debas comunicar con fallas, con errores, porque si tú nunca te equivocas, jamás vas a poder crecer. Y recuerda recibir feedback técnico, no emocional, porque el emocional es el que te ha hundido toda tu vida y te va a seguir hundiendo si no lo sabes filtrar. Recuerda, no es necesario ser perfecto cuando comunicas, tú no naciste sabiendo caminar. En el camino te caíste muchas veces y desarrollaste esa habilidad, esa capacidad. Aquí funciona igual. Tú no has nacido aprendiendo a hablar, pero eso no significa que no sirvas para comunicar. Eso no significa que nunca vayas a desarrollar tu capacidad de hablar en público. Cuando tú te entrenes, más probabilidades, más posibilidades vas a tener para que puedas comunicar como un experto. Así que no te des por vencido. Ya entendiste cómo ocurre este proceso que pone en jaque tu cuerpo. Ahora tu misión es poder destrabar ese momento complejo, entender y agradecerle a tu cuerpo por ponerte a buen recaudo, pero sobre todo transmitirle esta idea. Hablar en público no me pone en peligro. Hablar en público potencia mis habilidades, me expone a oportunidades. Y cuando entiendes eso en el interior de tu cerebro, toda tu comunicación va a empezar a cambiar. Soy Miguel Guerra, coach en hablar en público, y si quieres aprender a desarrollar tu mejor versión comunicativa, suscríbete a este canal y por favor sigue navegando, que tenemos más información para tu transformación.